Vamos a comenzar el webinar del proyecto Opteolio. Os damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis. Aquí en el panel estamos los principales beneficiarios de este proyecto, que son las empresas que participan más activamente, acompañados de 2 clústeres, y enseguida os ponemos en contexto. Entonces, el proyecto Opteolio es una investigación industrial a través de tecnologías digitales y ópticas. La propuesta es mejorar la toma de decisiones sobre los procesos de envasado del aceite de oliva. Como sabéis, es uno de los productos alimentarios que tiene una normativa más estricta. Por un lado, lo que va a buscar este proyecto es determinar en tiempo real diferentes parámetros en el aceite mediante espectroscopía para dotar de información al equipo que tome las decisiones y así realizar una gestión más eficaz de los sistemas de calidad y de seguridad alimentaria. Las tecnologías ópticas, por otro lado, van a automatizar los procesos de supervisión de los envases para asegurar el correcto etiquetado y envasado. Este consorcio está formado por la empresa aceitera y en este caso tractora de todo el proyecto, que es Sursante, por las 2 tecnólogas, Vision Quality y ISTEC, y como decía, estamos acompañando 2 clústeres. Por mi parte, yo soy Cecilia Wojciechek, que soy la directora de proyectos de NagriFood. NagriFood es un clúster agroalimentario. Tenemos la sede y la actividad en Navarra y tenemos la cadena de valor completa, desde actividad primaria, la actividad industrial, principalmente cárnicos, vegetales y otra actividad, como por ejemplo, como es el caso de los aceites, platos preparados, snacks, etcétera. Contamos también con la distribución presente en la región y lo que son los centros de conocimiento y universidades. En este proyecto en particular, lo que es la financiación o la gestión ha sido posible gracias a las ayudas AEIS de la convocatoria 2022 del Ministerio Mincotur. Son unas ayudas AEIS que son específicas para empresas que forman parte de clústeres, como es, bueno, las 3 empresas que formamos parte aquí. Se hace un trabajo industrial de 9 o 10 meses de ejecución y el Ministerio sí que nos permite extender el proyecto 2 años o hasta 3 años. Las componentes importantes o transversales de los proyectos es que se haga un trabajo industrial, que se haga una modernización a través de una transformación digital y hay una componente en sostenibilidad. Esto, bueno, ya lo vamos a ir viendo en todas las líneas también de I+D y de actividad, entonces también se busca este punto. Son proyectos que se pueden replicar. El Ministerio no nos pide originalidad. Evidentemente tienen que ser de beneficio para las empresas que participan, pero alguna actividad que se haya hecho en este proyecto sí que se puede utilizar como buena práctica o ejemplo para replicar en otra industria, ¿vale? Y también está muy buen visto por parte del Ministerio que haya colaboración regional. Por eso, en este caso, además de que uno de los tecnólogos, que en el caso Pirestec pertenece al clúster SECFO, estamos colaborando 2 regiones, Navarra y Cataluña. Y si quieres ahora voy a dar lugar a Rosa Sánchez, que es la directora de innovación del clúster SECFO, para que se pueda presentar y si hace falta que comentemos algo más de las ayudas, para que sí, se pueda completar. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Cecilia, a ti y gracias a todos los asistentes que están hoy invirtiendo su tiempo esta horita, que yo creo que va a ser muy provechosa porque es un proyecto muy interesante. Efectivamente, vengo del clúster de SECFO, soy la Innovation Manager. Para los que no nos conozcáis, SECFO es un clúster que está ubicado en Barcelona, pero nuestros socios pertenecen a todo el territorio nacional y nos dedicamos específicamente a innovación tecnológica. Todos nuestros socios, sean empresas, centros tecnológicos, universidades, son expertos en tecnologías Deep Tech.
esas tecnologías profundas que están detrás de todas las tendencias de innovación de hoy en día, ¿no? Bien sea pues esas tecnologías fotónicas, esa microelectrónica, como es experto nuestro socio Pirostec, y también pues en robótica, drones, materiales avanzados, computación cuántica, como digo, esas tecnologías profundas, esas tecnologías Big Tech, que en nuestro clúster lo que hacemos es darles visibilidad y buscar oportunidades de proyectos y de negocio, como es un buen ejemplo este proyecto Tiolio. Y respecto al marco de las ayudas a EI, Cecilia, yo creo que lo has explicado bien, son proyectos muy cortitos, muy enfocados y que en este caso va muy bien, sobre todo cuando se tiene que hacer esa investigación con pequeños prototipos, esa pequeña validación para saber si efectivamente va bien. Estos proyectos son ideales, con la posibilidad de ampliar a diferentes anualidades, pues eso, y siguiendo esa investigación de nuevas innovaciones, porque lo que les interesa es sobre todo esa digitalización de la industria, que llegue efectivamente a la industria, que llegue al mercado. ¿Vale? Y bien, por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Sí, quería comentar que además son unas ayudas específicamente planteadas para pymes, en donde bueno, el orden de la subvención puede llegar hasta un 80%. Entonces, si cualquiera de las empresas que nos están escuchando tienen interés por plantear algún proyecto con las características que estamos comentando, tanto podéis poneros en contacto con Rosa en el Clúster CEFO como con nosotros, ¿vale? En relación al webinario de hoy, así ya no quitamos más tiempo a los protagonistas. Entonces, primeramente vamos a escuchar cuál es la necesidad que tenía la empresa aceitera para traccionar este proyecto. Vamos a escuchar a Itxaso Filgueiras, que es investigadora de Ursante. Cuando ella termine su intervención, vamos a escuchar a Pirostec, específicamente a José Javier Imaz, que es el cofundador y CMO de esta empresa de tecnología, y luego escucharemos a Alfredo Ferrer Lacambra, que es el CEO de Edition Quality. ¿Vale? Si durante las presentaciones tenéis algunas preguntas o dudas, podéis utilizar el chat. Veremos cómo vayamos de tiempo, si podemos gestionar algunas de las preguntas directamente en directo. Si preferís contactar al terminado el webinar o por tema de confidencialidad, no hay ningún problema. Podéis poneros en contacto y lo canalizamos fuera de lo que es este momento, ¿vale? Cuando terminemos todas las intervenciones, el cierre lo va a hacer mi compañera Estefanía Ortega, también del equipo de proyectos de NagriFood, y quien es la persona que está llevando la coordinación técnica del proyecto ya en esta anualidad. Entonces, ya sin más, Itxaso de Ursante, ya te damos la palabra a ti. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, gracias por conectaros. Voy a compartir la presentación. Estefanía, estoy viendo igual la portada, igual hay que dejar de compartir. Perfecto, ahí va bien. Bueno, nosotros somos Ursante, para los que no nos conozcáis, nos dedicamos a la producción, a la transformación, el envasado y la comercialización de aceites vegetales. La empresa fue fundada en 1985 por José Mari y ahora está gestionada por la segunda generación. Estamos en la ciudad agroalimentaria de Tudela, ahora mismo somos unos 120 trabajadores y bueno, contamos con más de 5.000 clientes. Un poco por ver de dónde venimos, en el 85 ya se registró la primera causante y durante los años 90 estuvimos trabajando en la localidad de Casante, aquí también en Navarra. Durante esos años la progresión, la verdad que fue muy rápida. Se empezó a trabajar en un laboratorio físico-químico propio. En el 98 ya tuvimos que realizar una ampliación porque el número de clientes ya era importante. Y ya en el 2006 como pues, empezar el proyecto para trasladarnos aquí a la ciudad agroalimentaria de Tudela.
Y entonces ya empezamos a ser también productores, a tener nuestra propia almazara y nuestra propia refinería. A día de hoy contamos con campos propios, campos olivares propios. Extraemos también nuestro aceite en la almazara, que está en las mismas instalaciones. Contamos con un laboratorio físico-químico ya más importante, con un área de cromatografía para poder hacer todos los análisis necesarios del aceite. Y bueno, diferentes equipos comerciales y un panel de cata interno. A nivel de I+D, que es donde trabajamos nosotros, nos centramos, la estrategia de I+D+I se centra en 3 líneas más importantes. La primera es el desarrollo de nuevos productos y que siempre nos centramos en salud, partir de ingredientes naturales y que, por supuesto, pues sean manejables, ¿no? o fáciles de usar para nuestros clientes. La segunda línea más importante es la economía circular, que tiene bueno, dos apartados, ¿no? La primera es hacer una gestión eficiente de los recursos y en ello trabajamos mediante la reducción de, sobre todo, recursos hídricos y energéticos y intentando pues invertir más en energías renovables. Y por otro lado, una de las líneas que más estamos impulsando en los últimos años es la gestión de residuos mediante, por un lado, también la reducción y la valorización de los subproductos. Y el último apartado, ¿no? es la digitalización y la industria 4.0, en el que se enfoca un poco el proyecto el Optióleo que estamos presentando hoy aquí. Por una parte, a los retos, ¿no? que estamos haciendo frente a los objetivos que tenemos desde Ulzante es digitalizar parámetros que todavía no estamos trabajando en papel, por así decir. Para ello, muchas veces necesitamos nuevos métodos de análisis, que es lo que estamos desarrollando junto con Piristec y Vision Quality dentro de este proyecto. Y por otra parte, estamos trabajando también en crear nuevas plataformas para poder hacer una toma de decisiones más rápida. Como os decía, el proyecto Optióleo está dentro de esta última línea de digitalización e industria 4.0 y bueno, como ya he introducido a Cecilia y bueno, muchos de los que habéis asistido sabéis, la calidad del aceite es bueno, algo que tenemos que tener en nuestro día a día y para lo que necesitamos nuevas tecnologías, ¿no? Para poder tener una respuesta más rápida. Y para eso en este proyecto nosotros las dos necesidades que teníamos, ¿no? y que encajábamos con las dos empresas era, para empezar, optimizar los procesos de limpieza, es decir, reducir la cantidad de aceite de calidad superior que se desperdicia al hacer esos cambios de calidad. En esta parte del proyecto estamos trabajando con Piristec, que ahora os contarán de una forma más extensa, y por otro lado lo que es la inspección de nuestros envases, tanto de la posición de la etiqueta como pues, del nivel de llenado, ¿no? O diferentes parámetros que ahora Alfredo también desde Vision Quality os explicará. Entonces, pues nada, si tenéis alguna duda, como ha dicho Cecilia, lo podéis poner por el chat y ahora le doy paso a José Javier y más de Piristec para que os explique ya un poco más. ¿Se me escucha? Vale, gracias por la introducción, Itxaso. Bueno, buenos días. Lo primero de todo, gracias por asistir a este webinar. Y nada, yo soy José Javier Imaz y soy uno de los cofundadores de Piristec y os voy a explicar la parte del proyecto Optióleo que nos corresponde a nosotros, pero antes que nada pues voy a introducir un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos
cómo lo hacemos y otros proyectos en los que hemos participado. Nosotros somos una spin-off del grupo de sensores de fibra óptica de la Universidad Pública de Navarra, la UNA, e inicialmente empezamos haciendo equipos para investigadores, pero a raíz de participar en una serie de programas de emprendimiento, pues vimos que con lo que sabíamos de espectroscopía óptica podíamos aportar soluciones para mejorar la calidad de los procesos del sector agroalimentario. Y esto ahora mismo se ha convertido en una de nuestras líneas de negocio más importantes. ¿Y qué es la espectroscopía óptica? Bueno, pues la espectroscopía óptica consiste en estudiar la interacción entre la luz y la materia. Cuando la luz ilumina una muestra, hay parte de la luz que es transmitida, parte que es reflejada y parte que es absorbida. Esto se puede medir de forma muy precisa y se puede relacionar con distintos parámetros de interés. Por ejemplo, en el caso de la luz absorbida, suele proporcionar información sobre la composición química de la muestra. ¿Y qué ventajas tiene la espectroscopía? Bueno, en primer lugar, permite obtener información no observable a simple vista, tanto por ejemplo en el ultravioleta como en el infrarrojo cercano, el NIR, que es muy utilizado en el sector agroalimentario. También, por otro lado, aporta una medida objetiva de la calidad, porque en el sector agro hay todavía procesos que se siguen realizando pues, a ojo de buen cubero. Entonces, tener una medida objetiva resulta valioso. Después también son medidas sin contacto y que no dañan la muestra. Hay ensayos físico-químicos de calidad que son ensayos destructivos y por tanto se realizan sobre una pequeña muestra y de ahí se extrapolan las propiedades de todo el lote, lo cual realmente no tiene por qué ser representativo. Entonces, si hay posibilidad de tomar medidas sin contacto, eso posibilita que se analice la calidad de todo el lote. Después, existe la posibilidad de desarrollar instrumentos portátiles que son compactos y fáciles de manejar o también desarrollar un dispositivo para instalarlo en la línea de producción para, como os he comentado, pues realizar medidas en continuo. Y luego la tecnología óptica es una tecnología apta para condiciones rigurosas de temperatura, humedad, ambientes corrosivos, inflamables. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues habitualmente planteamos proyectos divididos en 3 fases. Primero, una fase de validación, donde inicialmente lo primero es establecer los requisitos que debe tener la solución y el parámetro o parámetros que se deben medir. Después hay que tomar medidas ópticas, que normalmente se requiere un número elevado y debe ser suficiente. Y también se deben caracterizar todos los casos que se quieran estudiar, todas las casuísticas. Y después ya, utilizando técnicas, algoritmos de inteligencia artificial, se intenta establecer una correlación entre esas medidas ópticas que se han tomado y los valores del parámetro o parámetros que resultan de interés. Si la precisión que se alcanza con esos algoritmos en esta correlación resulta satisfactoria, pues ya pasaríamos a una etapa de integración, donde se desarrolla un prototipo que integre tanto el hardware necesario para la toma de medidas como el software que incluye este modelo de calibración y después se desarrolla un instrumento portátil o bien un dispositivo para instalar en la línea de producción. Y por último, sería necesaria una fase de verificación para comprobar que esto que había funcionado correctamente en un entorno controlado de laboratorio, pues también lo hace en la línea de producción. ¿Parámetros que se pueden medir con espectroscopía? Pues por ejemplo, en frutas y verduras se puede realizar una clasificación por calidad a través del contenido en sólidos solubles, el agua, el color, la madurez. Después otro parámetro vinculado al contenido en azúcares en líquidos y que resulta muy importante son los grados Brix, que se utilizan en zumos, refrescos y salsas. En el arroz y el trigo tenemos, por ejemplo, la concentración de nitrógeno o proteínas. También hay parámetros del café. Respecto a la composición del vino, pues el alcohol, azúcares o ácido láctico. Y después, por último, pues entre otros ejemplos, también tendríamos el contenido en agua de grasas de la carne y el pescado. Y antes de pasar al proyecto teórico, pues quería explicar otros casos de éxito en los que hemos participado. En primer lugar, os quería introducir de detección de ramas en alubias. Butarra, que forma parte del grupo de Real Green Food, nos planteó si éramos capaces de detectar
ramas que para ellos son un cuerpo extraño, que es un problema recurrente en el sector agro, en la línea de alubias, tanto con alubias planas como con alubias redondas. Puede parecer como relativamente obvio distinguir una rama de una alubia, pero por forma y color a veces es complicado, especialmente después del proceso de corte. Entonces, ellos ahora mismo es algo que realizan por inspección visual con operarios, y disponer de una solución automatizada pues supondría para ellos un ahorro de coste en mano de obra, o poder reubicar esa mano de obra en tareas de mayor valor añadido. Entonces, nos proporcionaron muestras correspondientes a 3 puntos distintos de la línea de envasado de producción, antes de la limpieza, después de la limpieza y el corte, y después de la limpieza, corte y escaldado. Y planteamos un estudio basado en espectroscopía de reflexión, que consiste en utilizar una fuente de amplio espectro, en este caso una fuente halógena. Después se emplea una sonda de reflexión, la luz va de la fuente a la muestra que hay que caracterizar, ya están las alubias o las ramas, y la luz reflejada es medida por detectores, que se denominan espectrómetros. Utilizamos un espectrómetro tanto en el rango visible como en el infrarrojo cercano, en el NIR. Y se emplearon distintos algoritmos, y al final el que dio mejor resultado fue un algoritmo de clasificación basado en redes neuronales. Los mejores resultados se obtuvieron en el tercer punto, después de la limpieza, corte y escaldado, con medidas en el rango visible, con una exactitud del 100%. La exactitud es el número de predicciones correctas, es decir, las veces que se identificaba correctamente si eran ramas o alubias, entre el número total de predicciones. Y tanto con el infrarrojo como en los otros 2 puntos, la exactitud no era tan alta, pero creo que en todos los casos será superior al 90%. Y después, otro caso que os quería comentar, este es un proyecto que hemos hecho junto con la empresa Nafosa a través de las ayudas del Gobierno de Navarra. Nafosa es una empresa de forrajes, y uno de sus productos es la alfalfa. Entonces, la calidad de la alfalfa está relacionada con el color, el porcentaje de humedad y el contenido en malas hierbas. Y la valoración de la alfalfa es realizada con inspección visual por un operario cuando llega el cargamento. Y en función de ello se paga al proveedor. Entonces, sí que es cierto que el operario pues tiene mucha experiencia en esta tarea, pero no deja de ser una medida subjetiva. Entonces, a veces ocasiona pues conflictos con el proveedor, que no tiene la misma opinión sobre la calidad. Entonces, disponer de una medida objetiva puede contribuir a evitar ese tipo de problemas. Además, ese operario que es experto pues puede faltar porque esté de baja, porque esté de vacaciones, o por ejemplo, si el cargamento llega de noche, pues que sea de noche influye a la percepción visual. Entonces, nuevamente, planteamos un estudio basado en espectroscopía de reflexión. Podéis ver que el montaje es prácticamente idéntico al montaje correspondiente al caso anterior, y también se estudió tanto el rango visible como el infrarrojo cercano. Como en este caso no es como el caso anterior, que había que distinguir el cuerpo extraño del producto, en este caso Nafosa lo que quiere es determinar la calidad, y ellos tienen hasta 6 calidades. Entonces, lo que hay que hacer es ser capaz de reconocer en qué calidad va la alfalfa. Y también se realizó un algoritmo de clasificación basado en redes neuronales, y los mejores resultados se obtuvieron con la información del espectro visible, con una exactitud del 72%. En este caso se ha desarrollado un prototipo pues, que ya integra este montaje que veis de forma más compacta en un dispositivo, y también el modelo de calibración. Y ahora mismo se encuentra en una de las plantas de Nafosa bajo testeo, y se sigue alimentando el modelo con nuevas muestras con el objetivo de mejorar la precisión del mismo. Y nada, después de estos ejemplos, pues voy a pasar a hablar del proyecto Tiorio, que ya os he introducido antes, y Chaso. La problemática que nos corresponde a nosotros es que para el envasado de aceites de distintas calidades se emplean los mismos equipos. Entonces, esto resulta importante cuando se pasa de un aceite que contiene aceites refinados, como son, si no me equivoco, el
el aceite de orujo de oliva y el aceite de oliva a los aceites de mayor calidad que no contienen aceite refinado, que son el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra. Entonces, si estos segundos se encuentran contaminados por los primeros, se rebaja su calidad, no pueden, por tanto, ser envasados como tales y supone una pérdida económica. El componente que se monitoriza para determinar si se cumplen los estándares de calidad y el aceite de oliva virgen y virgen extra pueden ser envasados como tales son los estigmastadienos, cuya concentración por legislación tiene que estar por debajo de 0,05 miligramos por kilogramo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que por nuestra parte perseguimos en este proyecto? Pues en primer lugar, disponer de una medida en tiempo real del grado de contaminación del aceite, porque ahora mismo lo que se hace es tomar una muestra, se lleva al laboratorio y se realiza un análisis con cromatografía de gases, que aporta una medida muy precisa, pero desde que llega la muestra que se dispone del valor pasan de media unas 3 horas. Entonces, no se puede tomar ahora mismo una decisión en tiempo real. El objetivo es, por tanto, ser capaces de determinar en tiempo real cuando el aceite es apto para el envasado, porque ahora se realiza un proceso de limpieza y luego se pasa aceite de nuevo de mayor calidad que se quiere envasar hasta que se considera que todo el aceite anterior sea evacuado, pero realmente no se dispone de un control preciso del punto en el que el nuevo aceite ya está pasando completamente limpio, cumple con los estándares y como tal se puede envasar. Y se quiere disponer de esa información en tiempo real para de ese modo poder minimizar el desperdicio de aceite y lo que suponga un ahorro económico. Entonces, ¿qué planteamos como metodología? Bueno, pues tengo que introducir el concepto de fluorescencia. La fluorescencia es la propiedad que tienen algunas sustancias que cuando se ilumina con una longitud de onda, normalmente en el ultravioleta, esa sustancia emite luz a otra longitud de onda distinta, normalmente en el espectro visible. Y utilizar la fluorescencia para caracterizar una muestra es lo que se conoce como espectroscopía de fluorescencia. ¿Por qué hablo de fluorescencia? Bueno, pues porque el aceite posee comportamiento fluorescente. Cuando se ilumina en el ultravioleta con longitudes por debajo de los 400 nanómetros, aparecen 2 picos de fluorescencia en el espectro visible. Por un lado, un pico más tenue entre 500 y 600 nanómetros que está asociado a la vitamina E y a otros productos, y por otro lado, otro pico bastante más intenso que está asociado a la clorofila, en torno a los 678 nanómetros. Entonces, lo que hemos hecho en primer lugar es establecer 3 niveles de adulteración. Un primer nivel, que sería el nivel que consideramos aceptable, que la concentración de estigmastarianos está por debajo de los 0,05 miligramos por kilogramo que establece la legislación. Un segundo nivel, que vamos a llamar de contaminación moderada, entre 0,05 y 0,5 miligramos por kilogramo, y ya un nivel de contaminación severa por encima de los 0,5 miligramos por kilogramo. Entonces, se están tomando medidas ópticas de aceite con distintos niveles de concentración de estigmastarianos, se toma aceite de oliva virgen y se va añadiendo aceite refinado hasta conseguir concentraciones de estigmastarianos en los 3 niveles diferentes de adulteración, y se están caracterizando con espectroscopía de fluorescencia. Entonces, se están testeando distintos algoritmos de inteligencia artificial y para establecer una correlación, y el objetivo es, dada una muestra, ser capaz de clasificar a qué nivel de adulteración corresponde. Si con esto tenemos éxito, un segundo objetivo ya más ambicioso sería ser capaz de intentar recuperar el valor de concentración de estigmastarianos. Y ahora estamos con estas partes del proyecto, y una vez alcancemos una precisión que consideremos satisfactoria, ya se pasaría a una etapa de diseño hardware y software de un prototipo, pues, que integre tanto los instrumentos de medida como el modelo de calibración, y después pasaríamos a fabricar una primera versión del prototipo a instalar en la línea de envasado de Ulzante.
Y nada, eso es un poco lo que os quería explicar sobre nosotros y sobre nuestra participación en el proyecto. Aquí os dejo nuestra información de contacto. Gracias de nuevo por la asistencia y por la atención. Y nada, ahora os dejo con Alfredo Ferrer, que es CEO de Vision Quality. Bien. Buenos días. ¿Se ve la presentación? Ok. Bien. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por asistir a este webinar, por el interés en este webinar. Yo soy Alfredo Ferrer, soy el director de Vision Quality, como ha dicho mi compañero José Javier. Bien, nosotros en Vision Quality hacemos máquinas de inspección y clasificación industrial, basadas sobre todo en visión y en inteligencia artificial. Es decir, ¿qué es la visión artificial? Bueno, es un poco relacionado ya con lo que ha dicho también José Javier. Es una tecnología muy parecida. La visión artificial consiste en tomar imágenes de todos los productos que pasan por una línea de producción y mediante el análisis de estas imágenes determinar aquellas características que queremos detectar en estos productos. Entonces, en función de estas características podemos o bien clasificar el producto hacia una línea o hacia otra, o bien directamente expulsarlo de la línea si no cumple las características mínimas de calidad que le exigimos. Esta visión se puede hacer tanto en 2 dimensiones, aquí se pueden ver en estas imágenes algunos ejemplos, se puede hacer tanto en 2 dimensiones como también en 3 dimensiones, pues para controles más volumétricos o donde la componente Z de un producto pues tenga importancia. El Deep Learning aplicado a imagen, la inteligencia artificial aplicada a imagen, es también visión artificial. O sea, al final estás haciendo el procesado de una imagen. Lo que pasa es que lo aplicamos a procesos donde es difícil parametrizar el producto, donde es difícil dar una medida de color o una medida morfológica. Y se basa en el aprendizaje de una forma similar a como lo hace el cerebro humano. Son redes neuronales, bueno, es una tecnología bastante compleja, pero que cada vez está más evolucionada y que funciona realmente bien para estas detecciones de las que hablo, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas imágenes que vemos en la parte de abajo, para distinguir entre tipos de hierbas. Esto que aparentemente el cerebro humano lo ve muy bien, ve lo que es una hierba redonda de una hierba pues, más alargada y diferente, con visión artificial tradicional es dificilísimo, porque ambas son verdes, se puede presentar de muchas formas diferentes, el fondo puede ser también muy diferente. En cambio, con inteligencia artificial funciona realmente bien y se puede segmentar muy bien el producto. O la otra imagen que vemos a la derecha para distinguir, en este caso, entre gatos, perros y patos, pues bueno, un pato aún por visión tradicional, pues es amarillo y aún haríamos algo, ¿no? Pero entre perros y gatos, que pueden tener muchos colores similares, formas similares, que los dos tienen 2 ojos, 2 orejas, no encuentras un parámetro claro que los distinga. En cambio, por inteligencia artificial es muy robusto y muy efectivo hacerlo. Entonces, como digo, cada vez se utiliza más en el procesado de las imágenes. Bien, ¿y nosotros cómo aplicamos esta tecnología? Sobre todo lo más, digamos, la característica más importante de nuestra empresa y lo que hemos seguido siempre desde nuestra creación es dar una solución global al cliente. No quedarnos solamente en la parte de algoritmos, en la parte de tratamiento de imagen, sino darle una solución que normalmente es en forma de máquina y que la aplicas en su línea de producción. Es decir, entramos en todo el diseño mecánico, diseño eléctrico, por supuesto, programación, integración con diferentes sistemas que pueda haber en la línea, fabricación e instalación. Además, tenemos un I+D constante, lógicamente, en lo que se refiere más en la parte tecnológica, de visión y de inteligencia artificial. Continuamente estamos desarrollando pues, unos algoritmos propios, un know-how propio, con algoritmos de un valor añadido alto. Digamos que tecnológicamente nos basamos en las tecnologías de visión y de inteligencia artificial, pero cada vez más con tecnología propia. Y luego, por supuesto, esta tecnología se enmarca perfectamente en lo que ahora se llama la industria 4.0, tanto por la tecnología en sí,
como por la recogida de datos. En el momento en que tú estás tomando imágenes a todos los productos que pasan por una línea, esas imágenes las puedes registrar y además, una vez has analizado el producto, los resultados que te da de cada producto lo puedes ligar también a esa imagen y toda esta información guardarla. Y bueno, hay clientes que instalan visión artificial sobre todo por estos datos, no tanto por la detección in situ, sino por la información que les da luego la recogida de estos datos. Bueno, haciendo todo esto, pues hemos conseguido desarrollar una línea de maquinaria estándar que bueno, digamos que es aplicable a procesos que son similares. Aquí hay algunos ejemplos de ello. Aparte de maquinaria estándar, pues claro, utilizamos nuestro know-how, pues cada vez es mayor y lo utilizamos en proyectos más a medida, como puede ser este proyecto Optioleo, donde los retos a resolver, pues bueno, no son tan estándar, como explicaremos ahora. Y bueno, pues estamos en empresas, hemos implantado estas soluciones en empresas tan importantes pues como las que, algunas de ellas son las que pueden ver a continuación. Bien, aunque estamos en todos los sectores, sobre todo es en el sector alimentario y del embotellado donde más trabajamos. Entonces, voy a poner algún ejemplo de estos sectores. Voy a empezar por el sector más alimentario, por la industria alimentaria, y luego hablamos del sector embotellado. En la industria alimentaria, la visión, bueno, nuestra tecnología, pues la podemos aplicar en multitud de casos. Aquí vemos algunos de ellos, tanto en inspección de producto, cuerpos extraños, diferenciar entre productos que parecen parecidos pero no lo son. No sé, conteo, por ejemplo, de materia prima a granel, que esto parece una tontería, pero hay muchas empresas que requieren saber las unidades exactas que están metiendo en una caja o en un bote. Y esto, hacerlo con, no sé, con fotocélulas o de una forma más tradicional es imposible. O sea, esto aquí hay que utilizar sí o sí visión artificial para hacerlo. Nosotros tenemos algún caso de este tipo de conteos. Mediciones volumétricas, inspecciones de envases, tanto antes de ser llenados como después de ser llenados. Aquí vemos algunos ejemplos en latas. Inspecciones de etiquetas es un caso muy típico. Luego vamos a ver algún ejemplo de una máquina inspeccionando esto. Inspecciones de sellado, cada vez se hacen más, de lote, fecha de caducidad, o, por ejemplo, control de mezclas de productos, ¿no? Saber, en una mezcla de ensaladas, por ejemplo, saber no solo si tienes todos los ingredientes, sino en qué proporción están. Y además hacerlo de una forma automática, controlando ese proceso de una forma automática. En este vídeo, muy breve, vamos a ver, voy a bajar un poco el volumen. Bien, vamos a ver tres casos. Vamos a ver primero una máquina inspeccionando etiquetado en bandejas, en este caso de champiñones. Se ven todos los campos de la bandeja, pues peso, precio, fechas de caducidad, fechas de envasado, códigos de barras. Y además es muy fácil tanto editar productos como crearlos de cero. Esto es una característica en todas nuestras máquinas. Siempre las dotamos de una pantalla táctil para que un operario, sin tener conocimientos avanzados, pueda manejarlas. Este segundo caso es el final de línea de un matadero de pollos, concretamente del grupo AN, aquí en Navarra. Hay 5 máquinas de Vision Quality haciendo diferentes funciones. Básicamente, en el final de línea, las cajas con bandejas de pollo van en caótico. Es decir, tan pronto puede pasar una caja con alitas, como con pechugas, como con contramuslos. En fin, hay como 30 y tantas clases diferentes de pollo, que yo no me hubiera imaginado que había tantas, pues las hay. Como digo, hacemos diferentes funciones. Por un lado, clasificar entre una u otra línea en función de la especie. Por otro lado, controlar todo el etiquetado de la bandeja, similar al ejemplo que hemos visto anteriormente, todos los campos de una etiqueta. Por otro lado, controlar las pesadoras que hay más adelante, las Bicervas. Bueno, Bicerva es una marca comercial, pero los que están en el mundo alimentario, pues bueno, todo el mundo habla de Bicerva como pesadoras, ¿no? Como el producto va en caótico, a la pesadora de delante hay que decirle qué producto tiene que pesar, porque no es el mismo peso-precio pues un contramuslo que una carcasa, por ejemplo. Y luego, por último, por inteligencia artificial, identificamos el producto que va en la bandeja. Es decir, no solamente leemos la etiqueta, sino que nos cercioramos de que realmente lo que pone en la etiqueta se corresponde con el producto que va en la bandeja. Aquí lo vamos a ver en marcha. Bueno, aquí se están inspeccionando, se hace fotos a todas las bandejas para todas las funciones que he dicho. Y aquí vemos esta clasificación. Por un lado, leemos etiqueta y por otro lado, identificamos el producto.
y detectamos si la etiqueta no se corresponde con el mismo. En este último caso es una inspección de latas a mucha velocidad, bueno, no recuerdo, creo que eran 35.000 latas hora. Las inspeccionamos morfología y etiquetado y aquí podemos ver la expulsión pues, a esta velocidad. Este es un ejemplo bastante claro de la integración que les comentaba antes. Aquí, por ejemplo, la cinta transportadora sobre la que va la máquina también la tuvimos que diseñar y fabricar nosotros, porque había que hacer una separación de latas que en el proceso en sí no estaba. Entonces, bueno, pues es un poco... Era imposible poner este control sin hacer esta separación. Bien, ya pasando al sector embotellado, para concretar ya un poquito más, aquí se pueden hacer también, hacemos de hecho múltiples inspecciones de etiquetas, por ejemplo, de bocas de vidrio. En el caso, por ejemplo, del cava o de los champán, por su proceso de fabricación es muy fácil que se rompa una boca de vidrio y eso, pues, evidentemente, no solo te crea muchos problemas en el taponado, etcétera, sino que es un peligro de seguridad alimentaria. Inspección de taponado, de preformas, de lote y caducidad, o inspección de nivel, tapón, etcétera. Voy a poner 4 ejemplos muy breves de implementación. El primero, pues es una línea de etiquetado en botellas de vino, donde las botellas van no posicionadas, es decir, pueden venir en cualquier ángulo. Nuestra máquina hace una reconstrucción del perímetro e inspecciona perfectamente el etiquetado de las botellas. Aquí se puede ver, pues es como si desplegaras la botella. Una parte de esto hay que hacerlo también, ahora lo veremos en el proyecto de Bruzante. Perdón. Bien, este segundo ejemplo es un control de nivel, también para el vino, de nivel, tapón, turbidez y partículas. Turbidez y partículas en tipos de vino blanco. Aquí en el ejemplo vamos a ver vino tinto. Estamos controlando el nivel y el tapón del vino, no en milímetros, sino también en mililitros. Esto es una novedad que tiene nuestra máquina y que nos pidió el cliente. En este caso era para el grupo Vivanco. La temperatura de envasado cambia mucho de invierno a verano. En el caso de las bodegas, pues bueno, hay otras industrias que a lo mejor están más climatizadas, pero en el caso de las bodegas se suele notar mucha diferencia en el ambiente, en los trenes de envasado entre el invierno y el verano. ¿Qué pasa? Que 750 mililitros, que es una medida estándar en una botella de vino, no es igual en invierno que en verano. No está a los mismos milímetros. Tomando la temperatura de la cubeta del vino, que es lo que hace esta máquina, y comparándola con unas curvas que nos dan las vidrieras en función de la botella, de la botella en la que se está envasando, somos capaces de dar esta medida en mililitros. Además, con los problemas, o sea, con las ventajas de las que deriva esto, por ejemplo, de cumplir con la normativa de llenado efectivo de envases. La propia máquina ya hace los muestreos que pide la ley, etcétera. Y también, por supuesto, aquí podemos ver la expulsión de las botellas defectuosas. Bien, en este otro caso, esto es en Cacaolat, concretamente es una máquina que está inspeccionando leche letona, de la marca Letona. Aquí vamos a ver pues, cómo una botella mal etiquetada va a ser expulsada a una velocidad muy alta de producción. Para ello, utilizamos estos expulsores progresivos, también diseñados por nosotros. Lo voy a poner otra vez porque prácticamente no se habrá visto. Aquí identificamos la botella como incorrecta y este expulsor es capaz de sacarla de una forma muy suave sin afectar al resto de envases. O, en el último caso, esto sí es el aceite, aquí vemos un posicionador de envases. Todos los envases vienen de una manera y tienen que posicionarse en un ángulo concreto. Este ángulo se le puede dar fijo, le puedes decir gira todos los envases, pues no sé, 47 grados, o una visión artificial previa puede identificar en qué grado van y corregirlo, para que todos queden iguales, en este caso por un tema de packaging más adelante en la misma línea de producción. Y bueno, vistos estos ejemplos, ya vamos a entrar en los retos concretos del proyecto Optióleo. Ya perdonarán que me haya alargado un poco en los ejemplos y en explicar la tecnología, pero creo que es importante para el reto que hay que solucionar en aceite sulfante, porque precisamente hay 2 retos principales y uno, yo diría que el principal de todos es la multitud de formatos diferentes que pueden pasar por la misma línea de producción. Entonces, esto hace que tengas que combinar pues un poco todo lo que les estoy explicando. Muchos algoritmos diferentes y experiencia que tenemos, know-how que tenemos ya en tipos de formatos y en diseño industrial de maquinaria. Bien, aquí vemos casi todos los formatos que pasan
Y además, pues cada formato, como vemos aquí a la derecha, en las botellas ánfora, cada formato hay que multiplicarlo por 3, porque son 3 medidas. Y además a cada formato le tenemos que aplicar, que es el segundo reto importante, le tenemos que aplicar múltiples inspecciones diferentes. Nuestra parte en este proyecto es la inspección del envasado y del etiquetado, de parámetros de envasado y de etiquetado. Es decir, a cada formato, en el mismo punto de inspección, tenemos que ver pues, el nivel de llenado, el taponado, el etiquetado, no solo una etiqueta, sino etiqueta contra etiqueta, collarín, cápsula, se la lleva, y luego pues la fecha de caducidad y el número de lote. Y además hay que hacerlo a una velocidad de producción altísima. Esta es velocidad de producción real en aceite sulfante, en una de las líneas de sulfante. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, la parte de software, aprovechando el know-how que ya tenemos y desarrollando algoritmos nuevos muy específicos para el aceite. Bien, aquí vemos pues, algoritmos para detectar el nivel de llenado, para detectar no solamente la colocación correcta del tapón, sino también el color del mismo. Es muy habitual, bueno, muy habitual no, pero puede pasar alguna vez que se cuelen tapones de otro color y bueno, y eso, pues al final sale al mercado un aceite con un tapón de otro color y es un problema. Algoritmos para inspeccionar etiquetado, como decimos, etiqueta, contraetiqueta, collarín y cápsula. Lo que inspeccionamos aquí es no solamente la presencia y ausencia, sino también pues, que esté colocada recta. Por ejemplo, esta está al revés, esta que estamos viendo aquí en la imagen en rojo. Que esté recta, que esté todo bien alineado, que las distancias sean correctas. Incluso tenemos algoritmos para entrar en temas de arrugas, de roturas, etcétera. Y la codificación, el ver la presencia tanto de la fecha como del número de lote y en la mayoría de los casos también leerlo. No solo verlo, sino leerlo y verificarlo. En cuanto a la metodología para el segundo reto, que seguramente es el más importante del proyecto, el reto de los múltiples envases... Ay, perdón. Vale. El reto de los múltiples envases diferentes... tenemos que hacer un estudio empírico de todos los formatos y ver de qué formas tenemos que adaptar el hardware de la máquina para que todas las inspecciones que he explicado anteriormente se puedan aplicar a cada envase. Y esto afecta tanto al diseño físico de la máquina y al número de cámaras como a los sistemas de iluminación. En cuanto al sistema físico, el ejemplo este que estamos viendo aquí de esta estructura de máquina no es la que estamos desarrollando para Ulzante. Esta estructura corresponde a un sistema de envases posicionados, es decir, botellas cuadradas que siempre la etiqueta va a estar en el mismo sitio y siempre la contraetiqueta va a estar también en el mismo sitio. Esto con 2 cámaras lo solucionamos, una delante y otra detrás. En Ulzante hay tanto en estos formatos, como hemos visto antes, como formatos cilíndricos, troncocónicos, de formas de radio cambiante, etc. En este caso, nosotros tenemos que colocar 4 cámaras que tomen todo el perímetro del envase y que hagan una reconstrucción 3D 360 perfecta, como vemos aquí en este ejemplo. Es como desplegar la etiqueta de una forma perfecta, sin errores, donde ya puedas aplicar todos los algoritmos de inspección de etiquetas. Bueno, el resultado final para la máquina esta de aceite sulfante o para el sistema este va a ser un sistema con 6 cámaras y con una iluminación que cambia para ver etiquetas y para ver otras cosas como por ejemplo el nivel de llenado. Es decir, a cada envase que pasa no se le va a hacer una única foto, sino como mínimo 2 o 3 fotos. Todo esto pues a la velocidad de producción que hemos estado hablando antes, que puede llegar hasta los 15.000 envases a la hora. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Yo espero que haya sido interesante, me enrollo un poco, ya perdonarán. Y nada, doy paso a mi compañera Estefanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar por finalizado este webinar del proyecto Optioleo, en el que Ulzante nos ha compartido las inquietudes que han llevado a formar este consorcio para realizar el proyecto. José Javier nos ha compartido su experiencia en espectroscopía de fibra y sus casos de éxito y cómo van a aplicarlo para determinar la calidad de los aceites y hacer un correcto embotellado. Alfredo, por su parte, nos ha compartido la experiencia que tiene en visión artificial
nos ha mostrado sus maquinarias, casos de éxito y cómo esto lo puede llevar al embotellado de aceite de oliva con las problemáticas que hay actualmente. Y bueno, por supuesto, dar también las gracias al otro clúster que con nosotros está en este proyecto, a SECFO. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Si tenéis cualquier pregunta, como comentaba al inicio, os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo con cualquiera de los dos clústeres, con SECFO o con AgriFood, y nosotros la haremos llegar a las tecnológicas o al Urzante en el caso de que tengáis alguna cuestión con ellos. Muchas gracias por asistir a todos. Estamos en contacto.